Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro. Esta vez tengo para presentaros a Ramón. Aquí está, Ramón. Ramón Cruz. Ramón, no me quiero dejar nada de tu trayectoria profesional, que no es precisamente pequeña, pero la voy a intentar resumir. Más de 20 años de experiencia en la intersección de varios campos, que son todos ellos muy interesantes, la verdad, y de los que vamos a intentar hacer pequeños matices de cosas que sabes. Sostenibilidad, políticas medioambientales, desarrollo y planificación urbanística, energía y cambio climático. Has trabajado en el sector público, desde el gobierno, para el gobierno de Puerto Rico, en la Agencia Estatal de Regulación Medioambiental y también para el Fondo de Defensa Medioambiental en Nueva York. Ahora mismo creo que precisamente estás en Nueva York, ahora nos lo confirmas, Ramón. Y el Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo. Y actualmente, desde el 2020, el año pasado, fuiste elegido presidente de Sierra Club, que ahora nos pondrás un poco más en contexto para quien no lo conozca, si es que hay gente que no lo conoce, que es Sierra Club. Pero bueno, decir que es la organización ambiental más grande y más antigua de Estados Unidos. Así que todo un honor, Ramón, tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muchas gracias, Gemma, por la invitación. Estamos muy bien aquí desde Nueva York, que es el territorio ocupado de la nación Canarsie, eh, pues conocido como Brooklyn en Muy estos bien. días, pero Un territorio que nos encanta a los dos, eso ya lo sabemos. Bueno, todo hay que decir que para que también sea un poco la base, yo conocí a Ramón hace muchos años y bueno, estoy muy contenta de que no solamente de haberte conocido en toda esta trayectoria, sino de felicitarte ahora por tu nuevo puesto. ujú, Venga, Ramón, gracias. vamos a ello. Lo primero, para todos, estos 12 mandamientos, ¿qué te parecen? ¿Cómo te resuenan como lector cuando los has tenido en tus manos? Bueno, pues o sea, inspirador y necesario, ¿no? Un poco, eh, creo que va a la persona, ¿no? O sea, la importancia de la persona en el entorno en el que estamos, ¿no? Entonces, la necesidad, pues, de estar en un balance consigo mismo y, pues, es el principio de poder, entonces, trabajar para una sociedad mejor, ¿no? Genial. O sea, lo centramos en que la persona es un poco el eje de ese balance para poder trabajar sociedad, planeta, ¿no? O sea, diríamos que va por ahí. Bien, bien. Interesante porque va sumando mucho con otros diálogos, ¿no? Que al final es un poco el ver esa visión más holística que creo que el momento nos lo ha puesto, nos lo ha evidenciado, pero que ya había bastante necesidad. Pasando para los temas que vamos a tratar un poco desde el transversal del desarrollo sostenible. Antes de entrar en los objetivos de desarrollo sostenible, Ramón, ¿nos cuentas un poco qué es, más que, bueno, resumidamente, qué es Sierra Club, pero sobre todo, qué objetivos tenéis, qué objetivos abordáis? Y también desde tu visión ahora, desde una organización no gubernamental, si el rol dentro de estos objetivos ves que está creciendo el rol que ocupa o incluso la posición que ocupa una organización no gubernamental o no, al entrar muchos otros protagonistas y muchos otros agentes no está creciendo o no tiene el protagonismo que tenía antes. ¿Qué nos cuentas? Sí, bueno, pues mira, para abordar la primera pregunta en cuanto a qué es el Sierra Club, pues mira, el Sierra Club es la organización de base ambiental más antigua, más grande y por ende pues más influyente en Estados Unidos. Contamos con casi 4 millones de miembros y activistas en 64 capítulos alrededor de la nación norteamericana y en Puerto Rico y con pues 128 años eh, a nuestras espaldas, pues ha incidido muchísimo en lo que es todo el marco regulatorio, desde el marco de conservación que se comenzó hace 100 años a todo el marco ambiental en la era moderna que se conoce como en los últimos 50 años, e inclusive pues toda la incidencia que ha habido en los últimos años ya como una organización pues progresista dentro de esta, en el área ambiental y social también, ¿no? Y pues nuestra misión más bien es explorar, disfrutar y proteger el planeta, ¿no? O sea, practicar y promover el uso responsable de los
ecosistemas y recursos del planeta, educar y pues enlistar a la humanidad para proteger y restaurar la calidad medioambiental, o sea, del medio ambiente natural y el humano también, y utilizar todos los medios legales para llevar a cabo estos objetivos, ¿no? O sea, que incidimos mucho en toda la parte legal, utilizamos muchísimo la pues, abogacía y las leyes y regulaciones para llegar a estos objetivos también. Genial. Y entonces, bueno, me preguntaste un poco de qué impacto te tiene, o sea, y yo creo que la vigencia o la importancia de los organismos no gubernamentales, ¿cierto? Ujú, Pues sí. la segunda pregunta, pues mira, esto pues ha venido cambiando muchísimo, ¿no? En las últimas décadas, lo que se conoce como el tercer sector es sumamente importante. No todo, o sea, la sociedad civil es muy plural, ¿no? O sea, tenemos desde organizaciones que agrupan la industria como organizaciones religiosas, como pues algunas que dan servicios, ¿no? A donde el gobierno ha disminuido su rol en las últimas décadas y pues también organismos de activismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy más en ese último que pues ha sido sumamente importante en todo lo que se conoce desde el marco a nivel internacional con los objetivos de desarrollo sostenible y el Tratado de París, eh, todo hasta la actuación local, ¿no? O sea, lo que es Ujú. un plan de uso de terreno, lo que es un plan de recogido de basura y reciclaje, todo eso son en su mayoría eh, 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 son parte de todo el marco legal y regulatorio a nivel local. Entonces, o sea, que todas estas organizaciones desde el nivel municipal y el nivel de barrio hasta lo internacional, es sumamente importante que hayan ciudadanos, ciudadanas comprometidos con esta acción y esta visión para entonces poder tener un impacto en el entorno en que se encuentran, ¿no? Que nos encontramos. Genial. Entiendo entonces, y me parece muy chulo esto, me parece muy interesante, que a través de las organizaciones, básicamente con este eje de activismo y que va de lo más grande a lo más pequeño, sois capaces de darle cierta capilaridad, ¿no? A las acciones, o sea, el poderlo llevar hasta, cosa que no todo el mundo tiene la capacidad de poder aterrizarlo hasta en el entorno más local, ¿no? Generando ese impacto en tu entorno más cercano, ¿no? Porque una de las grandes críticas, entre comillas, que los ODS van recibiendo es que quedan muy alejadas del ciudadano y que a veces, pues bueno, o sea, al estar muy alejadas pensamos que nosotros no podemos hacer gran cosa con ello y dejamos la responsabilidad en manos de terceros. ¿Vosotros conseguís de alguna forma con ese activismo más local el hacer una cierta capilaridad de este desarrollo sostenible? Sí, definitivamente. O sea, y cuando decía, bueno, no hablaba solamente del Sierra Club, pero Ujú, de cualquier organismo no gubernamental, ¿no? O sea, es importante tal vez entonces mirar la perspectiva en vez de lo grande hacia lo pequeño, hacia lo más local, sería más bien de lo local hacia cómo replicarlo a nivel internacional, ¿no? O sea, ujú, cuando vemos, por ejemplo, toda la lucha de justicia ambiental, contra corporaciones contaminantes a nivel local, la lucha es muy local, es muy, o sea, se centra en esos actores de ese lugar muy específico. Ahora, todo esto tiene repercusiones porque las regulaciones, las instituciones que rigen mucho de ese comportamiento, pues va a nivel regional, después a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, cuando entiendo la frustración que puedan tener muchas personas pensando, bueno, pero eso es algo tan eh, removido de nuestra realidad y pues no es tan removido, o sea, la importancia de estos esquemas
y de esta infraestructura o este andamiaje internacional es lo que puedan hacer para presentar de una forma universal muchos problemas. O sea, y eso se vio bien claro en lo que antecedió los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Sí. fueron los Objetivos del Milenio. Entonces, que eran, en vez de 17 objetivos como los que presentas en pantalla, pues eran 8, pero la importancia era que no todos los organismos a nivel mundial tienen los mismos datos de información. Entonces, lo que es bien importante de estos objetivos es que crea un sistema para poder intentar medir unos avances a nivel social y a nivel ambiental, o sea, una serie de indicadores que entonces lo hace comparable. Y entonces también en el sentido de que cuando unos países, y por ende a nivel municipal, a nivel nacional, etcétera, comienzan a producir unos datos o una información, te permite hacerlo comparativamente a través del tiempo y en comparación con otros países y regiones. Entonces, es una forma de poder entonces focalizar un impacto, unos fondos que están determinados para ciertas misiones y ciertos objetivos, poder focalizarlo. Entonces, sí es algo que puede tener un impacto local muy importante y yo diría que algo muy importante del activismo a nivel nacional y a nivel local es que comiencen a los activistas a pedir a sus gobiernos que comiencen a levantar esa serie de datos. O sea, estos 17 objetivos tiene más de 100 indicadores Sí. que no todos los países están midiéndolo. Entonces, a nivel que más países puedan medirlo, eso entonces va a permitir que ese país pueda entonces abogar por recibir ayuda de países desarrollados o de Naciones Unidas o de los organismos multilaterales de desarrollo para estos proyectos, ¿no? Entonces, ahí es que viene a redundar esa importancia a nivel internacional, que sí se puede traducir en un impacto local muy contundente en muchos Vale. aspectos. Entiendo que entonces la fuerza va de arriba a abajo, ¿no? O sea, por un lado, los objetivos de desarrollo sostenible tienen la capacidad de generar unos indicadores para medir comparativamente. Eso es un beneficio porque digamos que nos puede igualar a todos los países más si es que se llega a hacer bien. Y por otro lado, desde base activismo local, se puede pedir que realmente los gobiernos locales apliquen esos indicadores para que, de alguna forma, allí donde no se esté ajustando, se pueda pedir ayuda al organismo desde arriba, ¿no? A lo que es, bueno, ONU o, vamos, Objetivos de Sí, Desarrollo o sea, Sostenible, ¿no? todos estos organismos multilaterales, los bancos de desarrollo regionales, el Banco Mundial, Fondo Ujú. Monetario, organizaciones de industriales, dinero que hay de fundaciones, filantropía, todo eso, alinean sus objetivos y lugares, el foco de impacto con este tipo de indicador. Entonces, es quien no mide, no puede acceder a esos fondos de financiamiento, ¿no? Entonces ahí es que viene la importancia de organizar las instituciones, de tener una data que sea confiable para entonces poder presentar un mejor retrato de una realidad y entonces poder pedir esos fondos, ¿no? Totalmente. Vale, queda claro esto y me gusta este punto. Así, no hace falta que sea como presidente de Sierra Club, sino como Ramón. Tú que has podido abordar varios de estos objetivos y bastante profundamente, desde ciudades sostenibles, el tema de energía, el tema de transporte, ahora evidentemente cambio climático, que además, como tú dices, ya no es solamente cambio climático, sino que toca otros ejes, que luego si quieres lo tratamos mejor. ¿Qué opinión, no sé, bajo tu opinión, tienes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Un poco una opinión muy personal. ¿Qué
¿Qué opinión te dan? Es que mi opinión deja de ser personal, una, porque represento una organización grande y dos, porque estuve muy, acompañé el proceso que creó los Objetivos de Desarrollo Sostenible muy de cerca desde la sociedad civil. Entonces, es algo en el que creo en el multilateralismo como posibilidad para poder avanzar hacia el futuro. Entonces, o sea, muchas veces la gente piensa bueno, las Naciones Unidas es una, una organización muy grande, muy burocrática, todo pasa lentamente. Y bueno, sí, y es muy importante que así sea, porque al final son organismos que funcionan por medio del consenso, y el consenso, aunque se evoque un, una, una idea positiva en nuestra cabeza, realmente el consenso significa nadie está contento, porque todo el mundo tiene que ceder algo para poder avanzar, ¿no? Y para llegar a ese punto medio, el cual es muy necesario para crear instituciones y eh, soluciones que puedan estar que puedan pues durar más tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy importante y pues para mí el multilateralismo y organizaciones como Naciones Unidas pues alimentan ese diálogo, que muchas veces es difícil, pero o sea, para crear algo como el Tratado de París es casi un milagro y es casi imposible a nivel en la historia de la humanidad, ¿no? Y la gente, yo me recuerdo que había un montón de gente criticando muchísimo al acuerdo y sin darse cuenta que esto es casi imposible cuando tú tienes casi 200 países estando de acuerdo en un mínimo común denominador, cuando los intereses están chocando uno con el otro. O sea, tienes una Arabia Saudita cuyo, si se implementara el Acuerdo de París, pierde todo su ingreso contra una isla que está al borde de desaparecer. Entonces, que toda esa gente haya estado de acuerdo en unos puntos mínimos es ya un avance grandísimo. Nunca había habido algo así en la historia de la humanidad, porque todos los acuerdos internacionales son o acuerdos, unos tratados comerciales que son muy específicos, o son o es el fin de una guerra donde hay una entidad que gana y una que pierde, y la que gana pues dicta las pautas, ¿no? Entonces, un acuerdo como este es realmente casi un milagro, y por eso es muy necesario que el multilateralismo eh, se defienda o sea, como de lugar, ¿no? O sea, y en eso pues obviamente Europa ha dictado cátedra, porque pues el tratado, o sea, la comunidad más, más antigua, y pues bueno, que fue más tan doloroso para los que creemos en el multilateralismo cuando Gran Bretaña se separó, ¿no? Entonces, pues sí, estamos ahora mismo en un momento muy crítico donde hay una crisis en el multilateralismo, pero son realmente programas o iniciativas como los Objetivos del Desarrollo Sostenible o el Tratado del Acuerdo de París que nos da por lo menos esa fuerza, esa visión y esa fuerza institucional que es muy necesaria. Absolutamente. Bueno, me quedo con muchas cosas de lo que has dado, pero evidentemente, bueno, sin lugar a dudas, lo de este acuerdo es casi un milagro, es un gran titular, ¿sabes? Porque visto desde luego desde la perspectiva de si te pones en el rol de todo este montón de gente que se tuvo que poner de acuerdo, como tú dices, y hay que creer mucho en cómo se puede llegar a un consenso, no es nada fácil. Y luego, una frase que justo la estaba pensando y mira, no es telepatía, pero la has dicho tú antes, ¿no? Hay una persona, Julián también pasó aquí por Diálogos, es un antropólogo digital y tuvo la misma definición que tú y no os conocéis de nada y además no tenéis ni siquiera parecidos en temas profesionales, pero la misma definición que me has dado tú un poco de los ODS, ¿no? Ese mínimo común denominador para el desarrollo sostenible de la humanidad, ¿no? Y me encantó como definición porque realmente
es que es un mínimo común denominador, pero que es maximizar un montón de cosas que realmente pasaron para llegar a este acuerdo. Dicho esto, cosas que también te quería preguntar. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sabes que aquí en Europa también tenemos otro acuerdo, que es el Pacto Verde o el Green Deal, que de alguna forma va hacia la potencia o el impulso de la economía circular. ¿Qué similitudes o qué comparativas tendrías tú que puedes aportar desde el otro lado, desde Estados Unidos, que nos digas, oye, más que una opinión sobre ese Pacto Verde, qué está pasando en Estados Unidos que también vaya en ese sentido o que pueda ir apoyando toda esta economía circular? Pues mira, realmente que obviamente Europa siempre ha estado a la vanguardia en estos temas, por más que se critique, o sea, y muy bueno que hayan organizaciones que critiquen lo que están haciendo el gobierno, y tratando de empujar más hacia adelante, ¿no? O sea, y toda esa dinámica es muy necesaria en todos los gobiernos y en todas las democracias. Ahora, en Estados Unidos, o sea, sobre todo después de el gobierno pues más nefasto y antiambiental, anti todo, que fue el del presidente Trump, pues realmente el presidente Biden, aunque la gente no estaba tan inspirada y como por ejemplo con Obama, que era una figura con tanto carisma, ¿no? Pero se puede argumentar que va a ser una persona, una presidencia y una administración con unos impactos que va a durar décadas, si sigue como lo vemos, ¿no? O sea, al punto de Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Con ese tipo de visión y gente, o Lyndon B. Johnson, que crea todas estas leyes de derechos civiles que no estaban anteriormente. Entonces, la plataforma del presidente Biden realmente ha sido la más progresista y la más agresiva desde un punto de vista ambiental de cualquier candidato o candidata en la historia de Estados Unidos, y comenzamos con unos primeros 50 días realmente envidiables para cualquier administración. O sea, la capacidad también es que hay mucho por terreno por recuperar, pero realmente que, o sea, la iniciativa, por ejemplo, del Build Back Better, ¿no? O sea, que es la reconstrucción esta mejorada, con un insumo en la economía de más de $1 trillón, o sea, es realmente, o sea, es 1.9 billones, o sea, es una cantidad grandísima, nunca ha habido algo así en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el hecho de que va a poder hacer ese insumo en la infraestructura ya de por sí es grande. Entonces, todo lo que están haciendo, eh, la gente, la capacidad de la gente que ha nombrado a los puestos, o sea, estamos muy contentos, por lo menos en el área ambiental, cambio climático, energía. Las iniciativas, por ejemplo, de la conservación del 30% de las tierras para el 2030 es muy buena en cuanto a conservación y comanejo con los estados y diferentes entidades también de la sociedad civil. Y algo que ha sido innovador, o sea, se ha estado reclamando desde hace mucho tiempo, pero innovador es centrar todo en equidad y justicia. O sea, la justicia ambiental siempre ha sido como este pensamiento que viene después de las políticas, ¿no? O siempre hay una reacción hacia eso. Y aquí vemos entonces no solo que ha nombrado a líderes de la comunidad de justicia ambiental y de organizaciones que tienen muy presente organizaciones de base comunitaria y de todas esas poblaciones y comunidades que han estado en desventaja por tanto tiempo, no solamente los ha puesto dentro de la Casa Blanca, sino que también hay una iniciativa que todavía está por verse cómo se implementa, ¿no? Pero por lo menos en título pues está muy bien, que es la de justicia el 40%, o sea, el 40% de todos estos ingresos o insumos
todas estas inversiones en temas de cambio climático van a estar priorizadas hacia las comunidades que han sido afectadas por más largo tiempo, sobre todo, o sea, y que más están vulnerables hacia el cambio climático, ¿no? Entonces, esos son ya de por sí una serie de iniciativas que van mucho más allá de simplemente decir, bueno, nos vamos a meter de nuevo en el Tratado de París o vamos a impulsar de nuevo el multilateralismo, dar fondos para las Naciones Unidas, para las organizaciones, las instituciones internacionales, etcétera, sino que va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces es realmente esperanzador y alguien que pues no es el típico político, ¿no? O sea, y sabemos que un gobierno no es solamente una persona, ¿no? Pero es alguien que no tiene unas ambiciones, o sea, su carrera política, este es el término, ¿no? O sea, termina con esto. Sí. Entonces, no hay un afán de seguir con esta vigencia o dentro de un partido político, etcétera, y eso yo creo que da una señal muy importante en cuanto a la humildad con la que se afronta y se asume el cargo, eh, y pues lo que pues hay que restaurar, ¿no? Porque el gobierno de Trump pues, fue letal. Ahí va a ir yo un momento también. Bueno, me queda bastante claro que me gusta el hecho de que no hay por qué buscar solamente paralelismos, ni diferencias, ni quién lo está haciendo mejor o peor, sino que veo que más allá de la visión global de estos objetivos de desarrollo sostenible, un gran reto es glocalizar los objetivos y las iniciativas que realmente se necesitan en cada una de las áreas o de las zonas. Y luego me gustaría que, y eso va muy, muy ligado a la equidad y la justicia, que lo rescatemos luego un momento, pero antes quiero pasar un momento por Trump, ¿vale? Ya que hemos hablado de Biden, que estoy de acuerdo que realmente, pues, wow, o sea, tiene mucho terreno a recuperar, pero bueno, está haciéndolo, por lo menos de momento, todo lo que se está viendo son grandes avances. Me gustaría saber precisamente, ¿no? O sea, ¿cuánto retroceso se ha tenido en la administración de Trump en términos de desarrollo sostenible, Ramón? Pues mira, realmente mucho más de lo que yo hubiese pensado, vaticinado al principio. O sea, el desgaste fue fuerte, ¿no? O sea, en un momento en que ya de por sí el problema, ¿no? En que enfrentábamos requería una urgencia y, y un activismo, o sea, y ser proactivo. Ya de por sí eh, no había tiempo para el retroceso, y el retroceso aquí pues fue muy fuerte, ¿no? O sea, hay muchas leyes que podemos y regulaciones que podemos rescatar y podemos tenerlas como antes, ¿no? O sea, pero eh, se ha erosionado una serie de instituciones que antes era incuestionable, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo. Eh, y aunque la capacidad de resiliencia de este país se ha visto a lo largo del tiempo de ser grande, hay una herida bien fuerte que sigue sangrando y va a seguir sangrando, y que no la inició Trump, ¿no? O sea, Trump solamente fue tal vez la sal que se le echó a esa herida, ¿no? O sea, y pues sí tiene que ver con el racismo sistémico, sí tiene que ver o sea, con esa erosión en las instituciones de la prensa, por ejemplo, ¿no? O sea, todo el hecho de fake news, y entonces en donde nos encontramos ahora en la era digital y de las redes sociales, pues hemos visto cómo lo que pensábamos o lo que ha sido una bendición para la economía, para muchísimas personas, para traer a muchísimas personas, levantarlas de la pobreza, también ha sido un arma de doble filo, donde pues la credibilidad de las instituciones, eh, la estabilidad, pues, pues sufrió mucho. Entonces, ese yo creo que ha sido el daño mayor
que va a ser muy difícil de recuperar, aunque pues vamos con un impulso muy, muy fuerte, realmente que bueno, también ese espectro, ¿no? Ese fantasma va a estar ahí, o sea, despierto o dormido, ¿no? Pero sí, y por eso pues es muy necesario que no solamente nos veamos em, enfocados, ¿no? En lo que nos interesa, pero sí que haya una interseccionalidad, si se Ujú. dice así en español, para abordar todos estos temas sociales y pues realmente crear un movimiento progresista, ¿no? Total, Que pues beneficia a los más que a los menos. totalmente. Mira, no es que quiera decir esto de que a veces hay que dar un paso atrás para coger impulso, no es lo que quiero decir, pero a veces tengo la sensación de que este retroceso Trump, de alguna forma, y este desgaste, como tú dices, creo que ha puesto acento en otros aspectos que ahora se ven mucho más visibilizados y que a lo mejor han pasado a estar en las agendas de primera línea, porque va muy ligado a la otra pregunta que te quería hacer, ¿no? O sea, una organización como Sierra Club de alguna forma nace con un origen mucho más pues, de activismo medioambiental, de impacto medioambiental, pero ahora vemos que ese impacto medioambiental trasciende mucho más allá y se va al impacto social, ¿no? Y hay conceptos como el que tú tratas y lo has puesto en alguna entrevista, el racismo ambiental, ¿no? Derivado de las migraciones, ¿no? Entonces, que me parecería interesante que nos lo contaras aquí también. Entonces, me parece interesante ver cómo algunos aspectos, no digo que hayan tenido que pasar un Trump por medio porque ha sido como una pisonadora, pero sí que han cogido, o igual dime tú si crees que sí o no, mayor relevancia después de ese gran retroceso y ahora están mucho más en evidencia. Cuéntanos más esto de las migraciones a causa del cambio climático, cómo generan este racismo ambiental, que además supongo que va muy ligado a este objetivo de la nueva administración Biden, que es buscar más equidad y justicia, ¿no? Mm. Pues sí, bueno, ahí trataste varios temas Esto es lo mío. que no son fáciles. Algo que quiero decir de entrada, o sea, es cierto que el retroceso nos va a dar un impulso y una capacidad o sea, para impulsar políticas en la que nosotros estamos de acuerdo y pues que son más progresistas porque benefician a la mayoría, no a unos pocos. Ahora, si bien por más inspiracional que pueda ser eso, Ujú. por más inspiracional que han sido las revoluciones y momentos específicos donde se ha podido avanzar una agenda social, soy fiel creyente en el aburrimiento, la burocracia y las instituciones. O sea, los países a los que yo quiero emular o que quisiera que el resto del mundo sea como ellos, son los países donde no necesariamente hay unas revoluciones sociales de la noche a la mañana, sino que hay un cambio progresivo, paulatino, pero constante, ¿no? Y donde los individuos y las personas que lideran son menos importantes que los grupos, las instituciones gubernamentales y pues el impacto que pueden tener las leyes, las regulaciones, ¿no? O sea, y cuando yo pienso en Dinamarca, Suecia, lugares como eso, eh, pues, pues realmente en los últimos 100 años seguramente nadie puede nombrar, o la mayoría de las personas no pudieran nombrar una figura, un líder o una líder de esos lugares, ¿no? Porque realmente los protagonistas tienen mucho menos importancia, ¿no? Y en los movimientos, y algo que a mí me llamó mucho del movimiento ambiental, es un movimiento en su mayoría sin protagonistas, ¿no? O sea, por más que yo esté ahora liderando una organización tan relevante como el Sierra Club, pues realmente al final, si estoy yo o no estoy yo, pues significa poco para el Sierra Club, ¿no? Porque
porque lo que importa es la institución, ¿no? Y pues es un movimiento, el movimiento ambiental. Si acaso yo diría que Greta es la única persona que Ujú. ha logrado tal vez ese nivel de celebridad dentro del movimiento. Y muy bien por ella, o sea, me encanta todo lo que está haciendo, pero al final, de nuevo, los protagonistas no son buenos para los movimientos, ¿no? Las figuras inspiracionales, tal vez en un momento específico, pero, pero entonces la gente se recuesta mucho y los medios y el reconocimiento, y entonces eso al final erosiona un poco los movimientos. O sea, que tratemos de buscar más instituciones y menos protagonistas. Ahora, lo que me dices de, ya me fui por esa tangente y medio, se me olvidó un poco toda la parte que me habías No, preguntado, pero pero sí, creo que te va, preguntaba creo sobre todo el tema que de... migraciones y lo del racismo, ¿no? Sí, sí, aunque me parece muy interesante esto de que el movimiento no necesita celebrities, ¿eh? O sea, este punto es muy interesante porque, o sea, ciertamente va muy ligado con lo que decías de las revoluciones, ¿no? Que al final el cambio tiene que ser progresivo, paulatino y constante. Quizás es que nos hemos confundido y pensamos que revoluciones son las que emprenden cada día las marcas y las personas tan rápidamente que se van sucediendo, que como decían por ahí en un capítulo de una serie, ya no sabemos ni lo que es la palabra revolución porque no nos da tiempo a sumarnos a una que estamos metidos en otra, ¿no? Y quizás la revolución realmente es ese cambio progresivo, paulatino y constante. Eso a lo mejor es realmente la revolución que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Más de largo plazo, que también es otro de los aspectos que ha salido aquí mucho. Y eso, evidentemente, como tú dices, no necesita de tanto celebrity ni tanta protagonista, sino más de institución. No, te preguntaba sobre el tema del racismo ambiental y las migraciones, algo que me parece interesante que también lo abordáis vosotros. Sí, va muy ligado, ¿no? O sea, todo depende del matiz que haya en cada lugar, ¿no? O sea, las migraciones a causa del cambio climático es algo que veremos eh, más, más y más en el futuro, y que ya estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Puerto Rico, después de la devastación del huracán María, pues han emigrado más de 200.000 personas a Estados Unidos, en su mayoría a la Florida, y eso pues causa un resentimiento de la población que ya está allí. También hay unos recursos entonces que van a estar y una serie de trabajos, etcétera, que entonces se tienen que compartir y que crea entonces más resentimiento, más racismo, ¿no? Pero eso no es muy diferente a todo el racismo que ha existido, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos y que se ve en otras partes del mundo, ¿no? En España también. Uh -huh. Y que tiene que ver con pues, todo el legado, en el caso de Estados Unidos, con el legado de la esclavitud, o sea, de una persona adueñarse de otra persona, y de todas las consecuencias que han venido a lo largo, o sea, a raíz de eso, ¿no? Entonces, sí hay un racismo sistémico dentro de Estados Unidos y en muchas partes del mundo, y que se refleja en esa capacidad de cada persona o de poblaciones enteras de poder pues llegar al potencial, ¿no? Y a maximizar tanto su riqueza como oportunidades. Al final es lo más importante, más que riqueza o educación o lo que sea, ¿no? Es las oportunidades que todo el acceso a estas pueda representar. Y pues es algo que después del asesinato de George Floyd en Minnesota este verano, pues hubo uno de esos puntos de esas crestas, ¿no? Donde pues hay una oportunidad para cambios, ¿no? Y que ese cambio pues no va a ser tan rápido o radical como muchos quisieran, pero definitivamente lo que tenemos que cuidar es que no sea más de lo mismo, ¿no? Entonces, en ese momento en Estados Unidos, sobre todo, pues todas las instituciones fue un gran jamaqueo, ¿no? Para las instituciones. Entonces, en Sierra Club, por ejemplo, una organización que tiene tanta trayectoria, pues sí se empezó a rebuscar
o se continuó rebuscando en su historia, ¿no? Y me recuerdo que había mucha gente que entonces crea esta resistencia, ¿no? Para no nos metamos en esos asuntos, ¿no? Porque nuestro asunto es la conservación y la naturaleza. Obviamente siempre hay que preguntarse la conservación y el disfrute para quién y quién tiene acceso o la posibilidad o el tiempo para poder disfrutar de todos los beneficios que nos puede dar la naturaleza o los recursos bien cuidados, ¿no? Y pues en esa dinámica, pues sí, o sea, nos reafirmamos en nuestro compromiso con las luchas sociales, no solamente con la ambiental, porque sí, en este caso con el racismo, o sea, estamos convencidos de que no vamos a poder eh, atacar la crisis climática o la contaminación ambiental si no desmantelamos todo lo que es un sistema basado en la supremacía. En el caso de Estados Unidos, la supremacía blanca, ¿no? Y o sea, eso, la racional para eso viene que no necesariamente en el mundo moderno lo vemos intuitivamente, pero, o sea, para nosotros tener esta economía basada en la extracción y basada en la quema de combustibles fósiles, tenemos que estamos complacientes con un sistema que sacrifica una zona, unas localidades, ¿no? Y para el bien común o para el bien de la sociedad. Entonces podemos permitir la extracción, contaminar toda una cuenca hidrográfica, extraer petróleo, aunque se esté contaminando y enfermando a toda una población. Y entonces esas zonas sacrificables tienen gente allí que se convierten en personas dispensables, ¿no? O sea, en personas desechables. Y entonces uno no puede tener una noción de una persona como desechable a menos que haya una ideología de racismo y supremacía que justifique eso, ¿no? Que es lo que hemos tenido. Entonces, realmente que tenemos que desmantelar esos sistemas de opresión y de supremacía para poder entonces atacar categóricamente la crisis climática o la degradación ambiental. Totalmente. La verdad es que me dices, yo te alargo las preguntas, pero tú las respuestas porque me daría para sacar cabos por todas partes. Me recuerda mucho, pero no voy a entrar en ello porque si no, no tendremos tiempo, a cuando dices estas personas desechables, un diálogo que tuve con Javier Creus que hablaba de la useless class, ¿no? La clase que no sirve para nada, ¿no? Que un poco él decía, yo no conozco a ninguna persona que no sirva para nada. A una persona tú le das recursos, le das energía y le das una serie de cosas y todas las personas sirven para algo, ¿no? Entonces, quizás tenemos que empezar a replantearnos pues, visiones tan arcaicas como tenemos, ¿no? Me pregunto, y ya con esto voy acabando, me pregunto si que tú, Ramón, seas ahora el presidente de Sierra Club, el primer presidente latino, favoreció a que esa visión más progresista para superar la resistencia, que me ha encantado eso, porque realmente es un poco el reto que tenemos ahora, a sumarse a un impacto social, tuviera algo que ver. Bueno, sí, definitivamente, sobre todo que yo soy consecuencia de la lucha que han venido teniendo líderes antes que yo, ¿no? Sobre todo líderes de justicia, de organizaciones de justicia ambiental, reclamos que han tenido muchas de estas organizaciones a los grupos más grandes, a los grupos nacionales o internacionales. O sea, aquí vemos el Fondo para de Vida Silvestre, ¿no? El World Wildlife Fund, Greenpeace, son organizaciones grandes que con una capacidad muy grande, pero que muchas veces no han sido pues interventores responsables en las comunidades que tratamos de ayudar, ¿no? Entonces, ha habido sí un reclamo de estas organizaciones de base comunitaria para que
hayan diferentes, o sea, las personas que estén a cargo de estas organizaciones vengan de otro trasfondo, ¿no? Entonces eso, pues sí, es importante, o sea, yo soy consecuencia de las luchas de los que vinieron antes de mí, pues tengo el privilegio y la oportunidad de avanzar una lucha y una agenda que no empezó conmigo, pero que estoy muy dispuesto a adelantar, ¿no? En el momento histórico en que estamos. No, no, y yo me alegro y la verdad es que, o sea, y esto ya es un tema más personal, a veces nos es complejo entender, por un lado, la multiculturalidad que se vive en Estados Unidos, sobre todo en algunas partes de Estados Unidos, y la echas a faltar cuando estás fuera de allí, o sea, en cuanto sales de un lugar como Nueva York y aterrizas en un lugar como vivo yo en Barcelona, echas a faltar eso, esa Babilonia. Pero por otro lado, también no te explicas muchas veces cómo hay tan poca representación y realmente todo este concepto que ahora se está hablando tanto de que el mundo está hecho para y por hombres blancos, es cierto, y eso son muchas fronteras y muchas barreras que hay que romper. Te escuché en una entrevista que me encantó, el futuro es femenino y latino. Vale, Ramón, el futuro es femenino y latino. Estoy contigo. ¿Y qué más es el futuro? Ya para acabar. Sí, bueno, sí, eso cuando me preguntaban muchas veces era sobre todo en el contexto de Estados Unidos, o sea, sí, yo no sé si decía latino o que habla español, ¿no? Pero sí, tiene que ver mucho con, o sea, en el contexto de Estados Unidos, con esa hegemonía que han tenido los hombres blancos por mucho tiempo, y entonces vemos a medida que entran sobre todo más mujeres, personas transgéneros, personas de otros grupos que por mucho tiempo se entendían como minoritarios, pues ya la idiosincrasia en que uno asume ciertas posiciones ya es diferente, ¿no? Entonces eso es muy necesario para también enfrentar el futuro con una humildad, ¿no? Es muy fácil creerse la película cuando uno llega a posiciones de más visibilidad, creerse como que pues uno es entonces indispensable, ¿no? Y que uno entonces tiene mucho poder, ¿no? Y entonces eso es algo que eh, cuando uno ya ha crecido eh, bajo el ojo o esa mirada de un grupo hegemónico, Uh -huh. pues tiene hegemónico sería la palabra, sí. Bueno, pues uno ya de por sí crece, o sea, cuando uno entra a una reunión y sabe que uno era la persona que habla diferente o que se ve diferente, etcétera, ya uno enfrenta las situaciones de una forma distinta, ¿no? Y es algo que, o sea, yo tal vez en el contexto latino lo entiendo, pero al final, o sea, realmente ninguna mujer puede decir que ha estado fuera de esa dinámica, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy necesario cuando vemos entonces las nuevas líderes que van encaminándose, pues sí tienen ya eh, eh, enfrentan todo esto con una humildad y una actitud completamente distinta que es muy beneficiosa para el tipo de liderazgo que necesitamos ahora mismo en este país, en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Total. Entonces sí, yo creo que que es muy refrescante y que el futuro se va a ir viendo de forma muy distinta que lo que veíamos los 50 años antes y, o sea, o en la historia de la humanidad en su mayoría, ¿no? Uh -huh. Así que eso pues es esperanzador y muy bueno. Y pues sí, yo creo que en el contexto, para ponerlo de forma universal, pues sí, el futuro va a ser femenino, transgénero, cualquier eh, trasfondo que antes no haya estado en el poder y que va a hablar una diversidad de lenguas que sean necesarias
para entender el mundo de forma distinta, porque lo que nos ha llevado al momento actual, pues necesita un cambio. Totalmente. Me gusta y me voy a quedar con esta parte que has dicho final, lo de que el futuro va a ser más humilde, en el buen sentido, porque va a ser más multicultural y diverso. Y eso creo que resta prepotencia a la forma y los patrones de los que venimos. Yo con esto acabo, Ramón. Si tú me quieres preguntar algo a mí, aquí estoy y si no, pues darte las gracias por el rato que nos has dedicado y nada. No, Algo bueno, a ti muchísimas gracias. No hay muchas oportunidades en las que uno puede, o sea, en los medios locales y todo tiene que ser tan rápido que uno no puede profundizar, ¿no? Y aunque nos haya pasado rápido, por lo menos tuvimos la oportunidad de profundizar un poco y de entrar en una conversación, ¿no? Porque tú también has expresado muchas ideas que sí son muy, muy buenas para adelantar este diálogo, este debate. Así que por ello te doy muchas gracias a ti y a tu audiencia. Y bueno, pues esperamos entonces, ya no las pasas claro, cuando las claro que tengas sí. para así entonces también colgarlas en nuestros muros, etcétera, de la organización. ¿Eh? Enseguida. Oye, Ramón, mil gracias, ¿eh? Estamos en contacto y sobre todo cuídate y sigue como lo estás haciendo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un abrazo a ti también, Gemma, gracias.